A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá. Bienvenidos hermanos a la Alegría de Catequizar. Hoy nos acompaña el Padre Mario Montes. Vamos a estar iniciando unos programas sobre la fundamentación bíblica de los sacramentos. Padre, bienvenido. Gracias, Pedro, y un saludo a todos ustedes que nos ven a través de estos medios, y efectivamente vamos a hablar si realmente los sacramentos que en la Iglesia Católica celebramos tienen una base bíblica. Claro que sí, gracias Pedro por esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, y vamos a empezar con el bautismo, ¿verdad? Es bautismo y no bautizo. Tenemos ahí por usar los términos correctos. Exactamente, bautismo. Quiero pues a lo mejor desde esto que yo escribí en este instrumento que se llama Fieles a la Palabra, dar algunas bases de lo que la Iglesia nos enseña desde la Escritura. Resulta que el sacramento del bautismo es el sacramento que más se menciona en el Nuevo Testamento. Es algo muy llamativo. Aparte de la Eucaristía, es el que más tenemos referencias. Lo que quiere decir esto era que era un sacramento fundamental. La Iglesia desde sus comienzos lo practicaba siguiendo el mandato expreso de Jesús. El término bautismo significa inmersión. Tal vez para que lo entiendan mejor, es como cuando antes los ticos nos bañábamos en aquellas pozas limpias de Costa Rica y nos consumíamos. Podríamos traducir una buena consumida. No es bautizo, sino bautismo. El verbo bautizo o el supuesto nombre bautizo viene del hecho de bautizar. Ese es un verbo. Como lo vemos, yo te bautizo, ¿verdad? Exactamente, el verbo conjugado de bautizar, que es el hecho de practicar el sacramento o el rito como tal, pero el término como tal es bautismo. Y este nombre griego viene de baptisein, que significa sumergir varias veces en el agua, a tal punto que la Iglesia nos enseña que, si bien es cierto, tenemos varias formas de administrarlo, el bautismo por inmersión es el que más dan, diríamos así, como la señal de que es un sacramento el que se está practicando desde la experiencia del Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que las demás formas rituales que se conocen, como por ejemplo, Pedro, el bautismo por infusión, ¿verdad?, que se derrama el agua en la cabeza del bautizado, no sea válido, ¿verdad? ¿Y de dónde nace? Porque eso es una de las dudas más comunes. ¿Por qué, si Jesús se bautizó en el río, por qué incluso, otras denominaciones, ¿verdad?, lo hacen en una piscina, qué sé yo? ¿Por qué en la iglesia se hace por infusión? Bueno, tal vez por circunstancias históricas. Pensemos en el pueblo de Israel. El único río que tiene, por no decir que es el exclusivo, es el río Jordán. Para aquella gente, qué difícil conseguir agua para bautizar, aunque Juan lo practicaba en el Jordán, no tenía la facilidad de tener una piscina, un pozo, para el uso doméstico. Entonces, la Iglesia tuvo que adaptarse a las circunstancias, no olvidando que lo importante es lo que se celebra. Entonces pensemos en el bautismo de las 3,000 almas, que ocurrió después del evento de Pentecostés. ¿Dónde consiguieron agua los apóstoles? Es una buena pregunta, aunque el Nuevo Testamento no lo mencione. Lo mismo cuando vemos el bautismo de Lidia, que era una mujer de Filipos, la primera europea a la que llegó el Evangelio, dice que fue bautizada.
Bueno, tenía el río Gangites a la par de la ciudad de Filipos y podríamos pensar que Pablo tomó agua de allí. Pero en el caso del carcelero de Filipos, estaba en la cárcel. ¿Cómo hizo para bautizarlo Pablo, verdad? En este caso al carcelero y a toda la familia. Entonces, por diversas circunstancias, la iglesia tuvo que practicar diversos ritos, como podíamos pensar un rito de aspersión, como se hace en Pascua, el rito de infusión sobre la cabeza del bautizando, o especialmente el rito por inmersión, que es, como le digo, el que viene a ser más significativo. Pero independientemente del rito, lo importante es el sacramento. En internet andan unos videos, es como un patriarca, creo, que agarra al bebé y lo sumerge, pero los hace zambullido como 3 veces. Sí, ¿cómo no? Es algo muy propio de ellos. Claro que sí, pero también en la iglesia se hace así, Pedro. Especialmente en las comunidades del camino neocatecumenal lo hacen por inmersión. Entonces sumergen por 3 veces al niño pronunciando la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero completamente. Completamente. Sí, la idea es que sea el niño bautizado completamente. Yo sé que es difícil, deberíamos de facilitar el día de mañana en nuestros templos verdaderos bautisterios como los del Nuevo Testamento, donde la persona bajaba por unas gradas hasta la piscina y era sumergida, ¿verdad? En este caso por el obispo o el presbítero, y salía del otro lado, ¿verdad? Viviendo aquello que dice la carta de Romanos capítulo 6, que por el bautismo somos sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces el rito tendría un significado mucho más en la línea del Nuevo Testamento. Qué interesante. Sí, entonces, ¿dónde podemos encontrar las raíces del sacramento? Podemos encontrarlas en ese pueblo que, a pesar de que no tenían la facilidad del agua que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica, cuya cuenca hidrográfica, imagínense, son más de 200 ríos. Costa Rica está bañada en agua. En cambio, en Israel, solamente el río Jordán y unos cuantos afluentes. Pero aún así, el pueblo de Israel tenía una costumbre muy bonita de el lavatorio de las manos, de los pies, los diversos ritos de purificación que se practicaban en Israel, lo que se llaman las abluciones, es decir, toda vez que iban al templo se lavaban las manos y los pies. O en la práctica, cuando llegaba una visita, se nos cuenta en el Nuevo Testamento que la persona o el anfitrión le ofrecía agua para los pies. Pensemos en esos caminos polvorientos en los cuales la persona pues naturalmente se ensuciaba, pero además de buscar una limpieza corporal o una señal de hospitalidad, los ritos tenían un evidente énfasis de purificación. Entonces, la ablución es lavarse las manos. Exactamente. Yo entendía que era esta parte de sumergirse, ¿no? También podría darse en el caso del Templo de Jerusalén, que eventualmente los animales o las personas intentaban hacerse un baño general, pero era muy difícil. Entonces, en la práctica, por lo general, lo que se hacía en el templo y en las casas eran ciertos ritos de purificación, a tal punto que el mismo Jesús a veces critica la escrupulosidad de los fariseos, que muchas veces dice el Evangelio de San Mateo, que lavaban ollas, platos, vasos y cuanto utensilio había. Claro, tenían una escrupulosidad en cuanto a la higiene, pero iban en una línea de purificación ritual, no moral, ¿verdad? Purificación ritual. Entonces, ciertos sacrificios, antes de elaborarlos o de matar a los animales, en fin, tenían la finalidad de purificar al sacerdote. O por ejemplo, en cuanto a las impurezas de tipo sexual, que no son morales, repito, ¿verdad? Ese tipo de impurezas no son de tipo moral, como entendemos nosotros la palabra impureza, y casi siempre en sentido sexual. Entonces, diríamos así, la base remota del sacramento del bautismo eran esas abluciones, y con el paso del tiempo, la práctica de Juan el Bautista, que por el Nuevo Testamento se le llama el bautista por excelencia. ¿Y de dónde saca Juan el Bautista la idea, digamos, de bautizar en el río? Ajá, muy bien. Resulta que
en los tiempos de Juan el Bautista era muy común el hecho de buscar alternativas para purificarse. Y entonces existían, además de Juan, otros grupos de bautizantes, así se les llamaba. Pero Juan es el que destaca dentro del grupo de bautizantes. ¿Por qué Juan eligió el río Jordán y el agua? Porque resulta que Juan ya pensaba que el templo de Jerusalén no ofrecía la debida purificación que se practicaba, especialmente los sacrificios sangrientos como estaban estipulados en el Antiguo Testamento. Para Juan ya eso no tenía sentido, ya no tenía relevancia. Además, Juan era sacerdote y entonces ofreció algo distinto. Los esenios de Qumran, que en su momento eran unos monjes que vivían cerca del Mar Muerto, también practicaba este rito de bautismos, aunque ellos lo hacían todos los días. Eran terriblemente escrupulosos. Entonces Juan ofrece un bautismo penitencial distinto de los ritos del templo de Jerusalén, que para Juan ya se había corrompido el templo y el sacerdocio judío. Entonces la práctica de Juan fue una alternativa para el pueblo de Israel, en el cual ya aquellos sacrificios eran incapaces de purificar al pueblo. Padre, ahora que usted dice que era sacerdote, ¿se refiere a un sacerdote judío? Digamos? Exactamente, un sacerdote judío. Recordemos que él era de linaje sacerdotal. Zacarías aparece en el Nuevo Testamento como un sacerdote. Entonces, naturalmente que Juan era un sacerdote, al menos de la línea de Zacarías, ¿verdad? Era de una casta sacerdotal. Entonces, claro, llegó un momento en que Juancito vio que aquello ya no daba de sí, ¿verdad? Entonces, él ofreció esa alternativa, ese bautismo de penitencia que se le daba solamente a los adultos. Y resulta que Jesús fue discípulo de él. Entonces, muchas veces tiene que haber escuchado la predicación de Juan y la invitación a la penitencia, y por otra parte, hacerse bautizar, cosa que él no lo necesitaba. Entonces tenemos esos puntos de referencia en el origen y en la misma diferencia del bautismo cristiano. Las abluciones practicadas en Israel y luego todo lo que Juan hizo en su momento, ese bautismo penitencial, para dar paso al sacramento que Jesús nos legaría. ¿Qué figura más importante la de Juan? Y lástima porque en las películas uno lo que ve es a alguien harapiento, como un vagabundo, está como loco, gritando en el desierto. Exactamente, y no, era un hombre que se vestía a la usanza de Elías, porque se cuenta que Elías usaba una especie de vestido de camello, ¿verdad? Era un tipo de vestido propio de los beduinos, de los árabes o de los hombres del desierto. Y luego la misma dieta de Juan era una dieta propia de los beduinos, saltamontes, aquí son chapulines, y miel silvestre. Esos animalitos eran comestibles en los tiempos de Jesús. Entonces sí, no era un harapiento ni mucho menos, sino un hombre que llevaba un vestido a la usanza de Elías, así como aparece Elías. Con eso se indica que la predicación y el talante de Juan el Bautista era al estilo de este profeta de fuego, como se le llama en el Antiguo Testamento, y ofrece un rito para el perdón de los pecados, para que la gente pueda convertirse, y los bautiza. Claro está que no es el sacramento del bautismo, es, yo diría, un quicio, un adelanto de lo que Jesús posteriormente haría. Eso le iba a decir, que si nos podía explicar la diferencia. Bueno, Jesús se bautiza como para poner el ejemplo, ¿verdad? No lo necesita. Pero el bautismo de Juan era penitencial, el de nosotros no. ¿Cuál es la diferencia? Porque también la gente dice, ¿por qué nos bautizan bebés, verdad? Si ellos se bautizaban grandes. Sí. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo algunos datos. El argumento para no bautizar a los niños en la iglesia católica, en las iglesias no católicas, es que dicen que Jesús se bautizó siendo adulto, ¿verdad? Y se bautizó a los 30 años, entonces que en la iglesia deberían de bautizarse adultos única y exclusivamente. Bueno, recordemos que en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, los que se adherían a la iglesia de Jesucristo eran adultos y recibían el bautismo cristiano, no por eso se excluye por sí a los niños. Entonces, aquí lo pongo, ¿verdad? Jesús se bautizó a los 30 años. Ese es el argumento
como de peso, ¿verdad? Desgraciadamente el argumento no vale ni sirve porque no se trata del mismo bautismo. Jesús recibió el bautismo de Juan y nosotros recibimos el bautismo de Jesús. Ahí la primera diferencia. El bautismo de Juan lo practicó Juan para todo el pueblo de Israel que quería un cambio de vida exclusivamente para los varones. En cambio nosotros recibimos el sacramento del bautismo. En los tiempos bíblicos, como hemos dicho hace un rato, muchos grupos religiosos usaban el rito del bautismo, es decir, de la inmersión para expresar algo de purificación y nueva vida. Juan el Bautista pedía un cambio de vida, que hoy llamamos conversión. Se dirigía, por supuesto, a los adultos, de hecho a los varones, y los bautizaba como una manera de sellar su compromiso de llevar en adelante una vida más justa. Pero este bautismo de Juan era solo una figura del bautismo cristiano. El Evangelio distingue claramente uno del otro como bautismo de agua y bautismo en el Espíritu. Ya hemos, en ese sentido, dado las pistas de lo que significó el bautismo de Juan. En ese sentido, solamente los adultos podían asumir los compromisos que Juan exigía. Pero esto no impide que también los niños sean acogidos por la iglesia en el otro bautismo. No es el mismo bautismo y las exigencias no son las mismas. El bautismo de Juan era un bautismo preparatorio. No podía, en ese sentido, el bautismo de Juan infundir la gracia del Espíritu Santo. No podía convertir a esa persona bautizada en un hijo adoptivo de Dios. No podía ese bautismo formar, como nos enseña la iglesia, a las personas como herederos del cielo. No podía el bautismo de Juan insertarnos en la iglesia como nosotros lo creemos del sacramento del bautismo. Y por otra parte, y en especial en estos días de la Pascua, en que vemos cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se practica ya el sacramento, resulta que lo reciben familias enteras, empezando por el papá. Ahí podemos suponer la esposa, el esposo, la esposa y luego los hijos, los de la casa. Recuerdo no sé si es San Pablo que está en la cárcel y que convierte al carcelero de Filipo. Carcelero porque él no se escapó y dice que se bautizaron él y toda su casa. Exactamente, entonces la casa de la familia. Entonces ya el Nuevo Testamento, aunque sí nos presenta un bautismo dirigido a los adultos, no excluye a los niños, porque en este caso se está bautizando con el bautismo cristiano. Y no olvidemos que ya después de que Jesús recibió el sacramento del bautismo, Él dio una orden expresa: vayan y bauticen a todas las gentes, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, en estos días, hemos escuchado un caso bastante llamativo. Llega Pablo a Éfeso en el tercer viaje y se encuentra con 12 varones. Y les pregunta: ¿ustedes cuál bautismo recibieron? El de Juan. ¿Sabían ustedes que existía el Espíritu Santo? Y les respondieron: ni idea teníamos. ¿Qué hizo entonces San Pablo? Los bautizó y les impuso las manos. Es decir, no estamos pensando que Pablo, en este caso, les daría el bautismo de Juan, sino el bautismo cristiano. Y al imponerle las manos, que hoy sería el sacramento de la confirmación, dicen que se pusieron a profetizar y a hablar en lenguas y demás. Entonces, ¿cómo un bautismo llevó al otro? El de Juan, que lo recibió Jesús y que luego Jesús no dijo: vayan y bauticen como lo hizo mi primo, en este caso, como lo hizo mi primo, ¿verdad? No, y esto también es importante porque un solo bautismo es válido, ¿verdad? Exactamente. A veces uno ve casos de personas que son católicas, se separan y los vuelven a bautizar. Exactamente. Y en cambio a la inversa no. Si fueron bautizados con esta fórmula, son recibidos como bautizados. Exactamente. Entonces, precisando un poquito más, el acontecimiento que nosotros hemos visto de preparación al sacramento del bautismo es el bautismo de Jesús en este caso, ¿verdad? Que recibió el bautismo de Juan. Jesús no lo necesitaba porque era un hombre puro y santo, ¿verdad? Él hizo fila con los pecadores, diríamos como que se metió una pelota de gente, ¿verdad?
para hacerse bautizar, pero no lo necesitaba. Bueno, y también se da gloria, ¿verdad? Porque el Espíritu desciende. Exactamente, es lo que vamos a ver ahorita, Pedro. Todo le da mucha importancia a este acontecimiento, a tal punto que la iglesia en el tiempo de Navidad termina precisamente el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, ¿verdad? Porque es bautismo del Señor ese punto de partida y el comienzo del ministerio público de Jesús. Y los evangelistas coinciden en contarnos dos realidades: el envío sobre Jesús del Espíritu Santo y la proclamación de Jesús como Hijo de Dios de parte del Padre Celestial. Y lo hacen señalando tres aspectos fundamentales de aquel acontecimiento. Lo primero que se dice en los evangelios es que el cielo se abrió o se rasgó. Dice que los cielos se rasgaron. Esta bella expresión es utilizada por los profetas. Hay una petición muy linda en el profeta Isaías en boca del pueblo: ojalá abrieras o rasgaras los cielos, oh Señor, y bajaras. Ojalá rasgaras los cielos, porque se pensaba que en los tiempos de los profetas como que Dios estaba muy callado, entonces era necesario como que Dios bajara. Por favor, Señor, abre los cielos. Esto es muy común porque se pensaba que el cielo era como una cúpula y tenía en esa cúpula como unas ventanitas, ¿verdad? Para mandar la lluvia. Eran creencias populares. Entonces se dice: ojalá, Señor, bajaras. Entonces Dios se decide a hablar y actuar en favor de su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Enviando al Hijo. Enviando al Hijo, que es la palabra, ¿verdad? Entonces, al decir el cielo se abre o se rasga, no hemos de pensar como en las películas que se ve tan bonito, un rayo de luz que cae sobre el actor Jesús, ¿verdad? Sí, todo el drama. Todo el drama y todo el montaje de la película, sino que es una forma de decir que efectivamente esas esperanzas se cumplieron con el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y luego dice: desciende el Espíritu en forma de paloma. Ojo, en forma de paloma. No dice que el Espíritu Santo sea una paloma, como a veces aparecen en las estampitas piadosas o en las imágenes tan bellas de la Santísima Trinidad. Por cierto, en este caso hay una lindísima, ¿verdad? Y nos quedamos con esa imagen y hay muchos símbolos y signos. Montones del Espíritu Santo, el fuego, el aceite, el sello, el dedo, la mano. Montones. Sí, la paloma. Como en los primeros tiempos de la creación, cuando dice en Génesis 1:1, el Espíritu del Señor aleteaba, ¿verdad? Como si fuera un pájaro, Roa Elohim en hebreo, ¿verdad? Roa Elohim significa el soplo de Dios, ¿verdad? Que se cernía o volaba sobre las aguas. Ahora el que baja es el Espíritu Santo sobre Jesús como siervo elegido por Dios. Entonces, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que baja el Espíritu Santo como desciende una paloma. Y lo que indica es que quiere consagrar a Cristo, que quiere ungirlo y darle fortaleza como aquel que ha de ser el ungido y el siervo de Dios y el hombre nuevo. Y finalmente en el acontecimiento se dice que se escuchó una voz que venía del cielo. Esa voz proclama a Jesús como Hijo amado, elegido del Padre. Pues bien, entonces Jesús es el recién bautizado, el Mesías elegido para salvar a todas las naciones, el siervo de Yahvé que anunciaba el profeta Isaías y objeto del amor de Dios, cuando dice el texto: este es mi Hijo muy amado en quien pongo mis complacencias. Eso viene allá en el Antiguo Testamento cuando se dice: he puesto sobre él mi espíritu, en uno de los cantos del profeta Isaías. Pues bien, entonces, con Jesús llegaron los últimos tiempos. Se cumplen las promesas de los profetas que le pedían a Dios que Dios bajara. Dios baja en la persona de Jesucristo. Es el Redentor, es el siervo del Señor, el profeta de los tiempos de la plenitud. Todo esto que les estoy enseñando se condensa o se resume en el bautismo que Jesús recibió. Naturalmente que de este bautismo nace el bautismo como sacramento. Hay una diferencia y a la vez una continuidad, porque en el fondo es un rito con agua, ¿verdad? Pero claro, adquiere un profundo significado. Tal vez para simplificar, porque ya tenemos que ir cerrando, se podría decir que el bautismo de Juan sirvió de inspiración a Jesús para
Sacramento. Podría ser, exactamente. Y entonces, ya el mismo Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, como el de Juan, dice que Jesús practicaba un bautismo, ¿verdad? Claro que Jesús vio cuántas veces su primo Juan lo practicó. Entonces Jesús se inspira en él, pero le da un significado completamente nuevo, que para nosotros significa nuestra inserción en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos convierte en hijos adoptivos de Dios, en herederos del cielo, borra el pecado original o los pecados que eventualmente hayamos cometido si el bautismo se celebra a la edad adulta, y entonces nos da esa serie de prerrogativas que no las tenía el bautismo de Juan el Bautista. También entonces, Padre, la importancia de que uno como bautizado pues reconozca toda esa misión, ¿verdad?, que tiene detrás. Exactamente. Muchas gracias. Creo que es un tema que, bueno, da para toda una catequesis, ¿verdad? Efectivamente, y ahí las posibilidades podemos ver un poquito más de este sacramento, podríamos ver a futuro qué fue lo que hizo Juan, porque Juan se le ocurrió con más detalle el ofrecer esta alternativa y cómo lo practicaba la iglesia. Hay un texto muy bello en la Carta de los Romanos que condensa toda la teología de este sacramento, que es el texto de Romanos capítulo 6, que precisamente Pedro, la iglesia, lo presenta como segunda lectura en la solemnísima vigilia pascual. Y ahí está condensada toda la la teología del bautismo, y luego en el resto de los escritos cómo lo practicaban los apóstoles o los primeros cristianos. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, hermanos. Bueno, ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.